Tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira afuera, sueña. Quien mira en su interior, despierta. Carl Gustav Jung. Siete famosos que han muerto, y volvieron para contarlo. Sharon Stone. La actriz vivió una experiencia digna de película cuando estaba entrenando para correr un maratón benéfico. Sufrió un derrame cerebral al reventarse una arteria en la base del cráneo. Fue trasladada al hospital donde estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte. Tras recuperarse, Stone declaró que había entrado en un vórtex de luz y que se le habían aparecido algunos amigos fallecidos. Pero aún así, describió el drama como una experiencia maravillosa. He aprendido a no tener miedo a la muerte y a decirles a otras personas que no es algo aterrador, dijo posteriormente sobre lo que vio cuando estaba clínicamente muerta. No es que tengas que suicidarte, pero cuando llegue el momento de la muerte, hay que saber que es algo maravilloso. Tuve una increíble sensación de bienestar y la percepción de que en realidad es algo muy cercano. La muerte está muy cerca y es muy segura. No es distante o aterradora. Jane Seymour. La actriz saltó a la fama gracias a interpretar a la Dra. Quinn, pero ni incluso los conocimientos sobre medicina que pudo aprender durante el rodaje de la serie le sirvieron para evitar una experiencia cercana a la muerte. La actriz contrajo una fuerte gripe durante el rodaje de unas escenas en exteriores y acudió al hospital para que le suministraran un antibiótico, con tan mala suerte que la enfermera encargada de pincharle se equivocó y le inyectó el antibiótico en una vena en lugar de en el músculo y la actriz entró en shock. Vi una luz blanca que me llamaba, luego miré hacia abajo y me vi a mí misma en la cama y a una enfermera que estaba frenéticamente tratando de salvarme y me puso inyecciones mientras miraba toda la escena en silencio, dijo. A partir de ese momento, cambió su concepción de la vida y decidió que iba a tomarse las cosas menos en serio. Donald Sutherland. Casi muere en 1970 por culpa de una meningitis durante el rodaje de Los violentos de Kelly. El actor se trasladó a Yugoslavia para filmar unas escenas y acabó pasando 6 semanas en el hospital. Sutherland sufrió un ataque de meningitis, para el que los médicos del hospital no tenían el tratamiento adecuado y entró en coma. De repente, el dolor y la fiebre se evaporaron. Noté cómo flotaba encima de mi cuerpo, rodeado por una suave luz azul. Empecé a adentrarme en un largo túnel, alejándome de la cama del hospital, cuando, de momento, volví a encontrarme dentro de mi cuerpo, declaró el actor. Los médicos me dijeron que había muerto durante unos minutos. Después de esta experiencia de muerte, toda su visión de la vida cambió y se dio cuenta de que las cosas materiales no son tan importantes en la vida. Me dio una idea de lo frágil que es la vida y me hizo apreciar las cosas realmente importantes. No los lujos, como yates, casas o premios, sino el amor que compartes con tu familia y amigos y el compromiso de crear conciencia del bien o de ayudar a otros a mejorar sus vidas. Elizabeth Taylor. El tercer matrimonio de Taylor fue el que la marcó en su vida. Además de que Mike Todd fue el único marido del que no se divorció. Intercambió votos el 2 de febrero de 1957, ella tenía 24 años y él 47. El 6 de agosto de 1957 dieron la bienvenida a la hija de ambos, tercer hijo para ella, Elizabeth Frances, Lisa, Todd. Trágicamente el 22 de marzo de 1958, el avión privado de Todd se estrelló cerca de Grants, Nuevo México. El avión, un Lockheed Ladestar, sufrió una falla en el motor. El avión perdió el control y se estrelló, matando a los 4 a bordo, incluyendo al productor. Todd se dirigía a Nueva York para recibir el premio Showman del año del New York Friars Club. Taylor quería viajar con su esposo, pero se quedó en casa con un resfriado, de haber ido con él habría muerto la diva del cine. Unos meses después de la muerte de Todd, Taylor pasó por quirófano y, literalmente, falleció por unos minutos en la mesa de operaciones. Años después declaró que vio un túnel de luz y al final,
a su marido recién fallecido. Taylor dijo que estaba contenta de volver a ver a Todd, que quería quedarse con él, pero que él le dijo que no podía. Tienes que luchar para volver. Todavía tienes mucho que hacer. Tienes que luchar. Taylor le dijo, Mike, quiero estar contigo, a lo que su marido le respondió, no, cariño, tienes que darte la vuelta y volver, todavía tienes mucho que hacer, no te puedes rendir. Y así resucitó. Tras esta experiencia dijo que ya no temía más a la muerte. De él la actriz guardó buenos recuerdos ya que lo considera uno de los 3 amores de su vida, junto a Richard Burton y Los Diamantes. Finalmente la leyenda del cine falleció a los 79 años, el 23 de marzo de 2011, rodeada de sus 4 hijos. Tracy Morgan. El actor y comediante estadounidense Tracy Morgan resultó gravemente herido en el 2014 tras un mortal accidente automovilístico que provocó la muerte de su amigo James McNea. Cuando Tracy estaba en coma, después del accidente, tuvo una SM donde vio a su difunto padre, Jimmy Morgan, que murió en 1987. Tenía una cosa verde encendida, recordó Morgan en el programa de Oprah Winfrey, describiendo el momento en que vio a su padre. Recuerdo que dijo, no estoy listo para ti, hijo. Empecé a llorar tan fuerte. Probablemente más de lo que lloré en su funeral. No dejaba de decir, papá. Era mi mejor amigo en la vida. Tracy afirma que habló con Dios durante su experiencia fuera del cuerpo. ¿Sabes lo que Dios me dijo? Dijo, tu habitación no está lista. Todavía tengo algo que quiero que hagas. Además, después de la experiencia, soy un hombre diferente. Nunca vas a ser normal después de pasar por algo así, aseguró. No mueres en unas semanas y luego vuelves a la normalidad, créeme. Algo va a faltar, algo se va a ganar, solo tienes que vivir tu vida después de eso. Y se encontró a sí mismo diciendo, te amo, 200 veces al día a completos extraños. No tengo que conocerte para amarte. Así es como se supone que debemos ser como seres humanos. Se supone que debemos cuidarnos unos a otros, le dijo a Winfrey. Añadió que había descubierto la paz desde su roce con la muerte. George Foreman. George entró en un vacío profundo y oscuro en su experiencia cercana a la muerte en 1977, después de un combate de boxeo en Puerto Rico contra Jimmy Young. George se derrumbó en el suelo debido a un golpe de calor y agotamiento. El boxeador describió en su libro, Dios en cada esquina, entrar en un área oscura durante la experiencia cercana a la muerte. Al instante fui transportado a un vacío profundo y oscuro, como un pozo sin fondo. Estaba suspendido en el vacío, sin nada sobre mi cabeza ni debajo de mis pies. Este era un lugar de aislamiento total, aislado de todo y todos. Solo se puede describir como un espacio vacío de extrema desesperanza. Sabía que estaba muerto, y esto no era el cielo. Entonces Foreman insiste en que le gritó a Dios, y Dios se agachó y lo sacó de la oscuridad. Despertó de nuevo en su cuerpo, en la mesa de su tocador. William Petersen. William Petersen, el actor de CSI, explicó en una entrevista con Playboy que una experiencia cercana a la muerte en los años 80 le aseguró una siguiente vida al morir. Petersen casi se corta el dedo por la mitad mientras actuaba en el escenario. Cuando lo llevaron de urgencia al hospital, se desmayó por la pérdida de sangre. Jura que escuchó a los médicos que lo atendieron, diciendo que habían perdido sus signos vitales. El actor describió estar en una escalera mecánica y ver un túnel de luz blanca. Antes de llegar a la cima, una voz le dijo que no era el momento de volver a casa y regresó a su cuerpo. En esta ocasión los famosos nos sorprendieron con el íntimo encuentro del fenómeno de las SM. Estos fueron sus testimonios. Los invitamos a que se suscriban, darnos un like y activar la campanita para que estén actualizados. Esto fue Insight SM.